desde el Sinaí hasta nuestro corazón. La voz de la Torá sigue resonando, letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Vamos a ponernos de acuerdo. El motivo de estar aquí es recibir la luz y la sabiduría del Todopoderoso a través de su santa presencia, de su Ruach HaKodesh, su Shekinah, su gloria resplandeciendo en nosotros. Padre, oramos delante de ti, de tu santa presencia, creyendo nosotros en todo tiempo que tú nos escuches, todo lo que hablamos, todo lo que decimos. Padre, hoy venimos delante de ti, porque es su voluntad que estemos en este lugar, en este recinto. Hoy venimos con una mente abierta, con un corazón dispuesto, Padre, para que usted derrame de su sabiduría sobre cada uno de nosotros. Padre, en este momento nos ponemos de acuerdo, los que estamos aquí presentes, para pedirle, Padre eterno, que usted ponga palabras elocuentes, ecuánimes, Padre, que salgan como una saeta encendida de la boca de Carlos hacia cada uno de nuestros corazones, aún él que reciba ese fuego que viene de lo alto, Padre, para que de ahí salgan sus palabras suyas y no del hombre. Enséñanos de tus secretos, Padre, enséñanos de tu Torah, de tu bendita instrucción, de la cual anhelamos y buscamos de ti. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, porque vaya que nos equivocamos día a día y venimos a buscar de tu santa instrucción. Queremos conocer a tu Ruach HaKodesh, a tu presencia divina, a ti mismo, mi Rey. Padre, que tu manifestación sea pura y santa delante de nosotros, como un fuego en nuestros corazones y en nuestras mentes, para gloria de tu nombre. En tus manos ponemos este tiempo, que aún estas palabras salgan hacia los lados, Padre, para que las personas de esta colonia empiecen a inquietarse y a buscar qué es lo que sucede aquí, y que vengan a preguntar qué es lo que está sucediendo aquí. Hoy les hablaremos y daremos testimonio de tu poder, de tu gloria, de tu resplandor, de tu Ruach HaKodesh. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pedimos todo esto. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, vamos a comenzar con este estudio muy interesante. Hoy vamos a meditar sobre el Ruach HaKodesh. Este tema es de suma importancia porque es un término que encontramos en el relato del Génesis, en el libro de Bereshit. En los primeros versículos encontramos este término, que es muy importante comprender. No podemos avanzar en el estudio del libro de Mateo sin tener entendido este tema, este concepto. Hay que entenderlo bien. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? Dice el libro de Mateo que Miriam concibió mediante el Ruach HaKodesh. Esta palabra, primero vamos a detenernos en la palabra Ruach. Aquí tenemos dos conceptos, Ruach y Kodesh. Viene de Kadash, de santo. Pero primero vamos a analizar la palabra Ruach, porque tiene muchas implicaciones, tiene muchos significados. Vamos a empezar viendo la primera diapositiva. La palabra Ruach en hebreo significa viento, aire, brisa, todo lo que tiene que ver con el aire, con el viento. Entonces hay muchos conceptos, ¿sí? ¿Vas a pasar o anotamos? Si quieren todos se los paso en PDF, o si gustan tomar nota como ustedes vean. Es Ruach, viento, aire, todo eso, como ya mencionamos. Pero ¿qué es el viento? Hay que tener en cuenta primero qué es el viento. Vamos a ver esta palabra desde la perspectiva científica, como desde la perspectiva cultural, multicultural. ¿Cómo vieron la palabra viento? Culturas antiguas, más antiguas que el pueblo de Israel, como la cultura mesopotámica,
la cultura griega, entre otras. El viento, en términos científicos, es el movimiento del aire. El aire, ¿qué es el aire? Son gases, un conjunto de gases. Está escrito aquí en el concepto, dice: es un fenómeno atmosférico causado por la interacción de varios factores, principalmente la diferencia de temperaturas y presión en diferentes áreas de la atmósfera de la Tierra. El Sol calienta la superficie terrestre de manera desigual. Las zonas cercanas al Ecuador reciben más radiación y el aire caliente es menos denso, tiende a subir, a elevarse. En cambio, el aire frío desciende, es más denso el aire frío. De esa manera, el aire, o sea, las moléculas de nitrógeno, de oxígeno, ¿cómo se dice? Pues suben, y ese movimiento es lo que nosotros conocemos o vemos como viento. Se genera el viento de esta manera, es lo que explica la ciencia. Ahora, ¿cómo ven este término, este concepto de las culturas antiguas? Bueno, dice la diapositiva que el Sol fue creado hasta el cuarto día. Lo que vemos, según el concepto científico, es que el viento necesita del Sol. ¿Sí? ¿Estamos bien? Necesita del Sol. En cambio, según el Génesis, el Sol fue creado hasta el cuarto día. Hasta el cuarto día. Sin embargo, está escrito que el Ruach Elohim se cernía sobre las aguas. Este concepto es muy parecido a la luz primigenia, que también fue creada, ¿cuándo? El cuarto día. Perdón, el primer día, la luz primigenia. Sin embargo, el Sol fue creado el cuarto día. Estamos hablando del mismo concepto, algo primigenio, algo que ya existía. ¿Qué se puede decir del Ruach? ¿Qué era ese Ruach que se cernía sobre las aguas? Antes de que se creara, antes de que fuera la primera creación, se dice que antes de que el Eterno contara los días por niveles, por días creativos, este Ruach de Elohim ya se cernía sobre las aguas. ¿Qué es entonces el Ruach? Se traduce como viento, pero aquí hay algo más profundo, más espiritual, que hay que descodificar. ¿Qué nos podrían decir, hermanos? ¿Qué era este Ruach? ¿No? ¿Nadie? Eso era parte del Señor, ¿no? Algo del Eterno. Sí, pues la presencia divina. La presencia divina. En todo momento ha estado aquí en la tierra. Ok. Vamos a ver ahora sí lo que comentábamos, el concepto que tenían las culturas antiguas. Es muy importante el concepto que tenían, porque había un conocimiento en la antigüedad sobre esto. En la mitología griega, los vientos eran personificados como deidades, o más bien decían que estos vientos eran divinos. Había dioses de los vientos que producían este fenómeno. En la cultura griega, en la mitología griega, estas deidades eran conocidas como los anemoi, y cada una de estas deidades representaba un viento en particular. Tenemos, por ejemplo, a Boreas, que es el dios del viento gélido, del invierno. Tenemos, por ejemplo, a Noto, que es el dios del viento del sur. Está asociado con el calor y las lluvias. Es por decir, ya cuando el Señor empezó a formar. ¿Cómo? Sí, los dioses esos de los que estás hablando. Eso es mitología. Ah. Sí, estamos hablando de la perspectiva que tenían estas culturas antiguas sobre el viento. Y hablábamos del viento, porque Ruach significa viento, aire. Sí. Esa es la raíz de la palabra viento, Ruach. Pero, ¿qué es el viento? Ya lo mencionábamos. Antes de que se creara el sol, el viento que nosotros conocemos, que percibimos, depende del sol para su formación. Es lo que dice la ciencia, ¿verdad? Pero el sol, según el Génesis, todavía no era creado. Entonces, ¿cómo se producía el viento? El viento que dice que se cernía sobre las aguas. Es lo que estamos analizando. Tenemos otro dios en la mitología griega, que es Eolo, el dios de los vientos.
quien era el Señor de los vientos en general y tenía el poder de liberarlos y los tenía bajo su control. En la Odisea de Homero se dice que Olo ayuda a Ulises a navegar por el mar dándole una bolsa con los vientos. Esto lo encontramos en la Odisea de Homero. No nada más la cultura griega tenía esta cosmovisión de los vientos generados por dioses, sino que también en el panteón egipcio, aunque los egipcios tenían una cosmovisión más panteísta, quiere decir que la creación y un Dios todopoderoso estaban de manera homogeneizada, vaya, o sea que un creador era la creación. Sin embargo, tenían un panteón lleno de deidades. Entre estas deidades había también deidades que manipulaban los vientos. Dice así, dice, Amón es una deidad que estaba relacionada con el viento. Y en algunos textos egipcios el viento es considerado un poder divino que da forma a la vida. Es lo que encontramos en la mitología egipcia. Tenemos al dios Yenu, también de la mitología egipcia. Yenu era el que daba una energía vital al ser humano, lo que se denomina como Ka. Tenemos otro concepto que es Ba, que es la personalidad o el alma que posee el ser humano. Dicen los egipcios, o bueno, enseñaban los egipcios o creían que el Ka, cuando uno muere, queda de manera inherente en el cuerpo del ser humano. No así el Ba, que se desprendía del cuerpo, pero ya en la tumba se unía con el Ka y formaban un concepto que es Ak, un estado de existencia trascendental, lo que se podría conocer como el espíritu del ser humano. Cuando muere, pues lo deja, según las creencias populares, ¿verdad? Pero aquí vemos un parangón con la creencia que tenían los antiguos egipcios. En la mitología sumeria tenemos a Enlil, que también está asociado con los vientos, con el aire, es un dios de los vientos. Njord es de la mitología, ¿cómo se llaman los vikingos? Nórdica, la mitología nórdica, también es un dios de los vientos. En la mitología védica tenemos a otro dios asociado también con los vientos, que es Vayu. Y en el hinduismo el viento se considera no solamente una fuerza natural, sino también un símbolo del prana. ¿Qué es el prana? Es la energía vital, lo que anima el cuerpo humano. Si se dan cuenta, en todas las culturas antiguas hablan de que el viento es una energía vital que genera vida en el ser humano. ¿Y qué dice el Génesis? Llama la atención que hay una relación profunda con lo que dice el Génesis, porque dice que también el hombre, la creación del hombre, el Eterno insufló el aliento de vida. En algo estaban de acuerdo las antiguas culturas, coincidían en muchas cosas. ¿Por qué será? No lo sabemos, difícil de comprender. Pero algo de esto encaja en el relato de la creación. Dice un libro que es profundamente cabalístico, que es el libro, ¿cómo se llama? De la cábala, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación. El libro de la formación habla de que el Eterno creó mediante sus palabras, o sea, con el Aleph Bet. En el Sefer Yetzirah, las 22 consonantes del Aleph Bet son como los ladrillos de la creación. Es decir, que el Eterno creó con su palabra, hablando. Y está escrito en el Génesis la palabra Vayomer Elohim, que significa y dijo Elohim. Y las cosas creadas se iban formando mediante palabras. Y también dice en el Sefer Yetzirah que dentro de estas 22 consonantes, 3 son llamadas letras madre. Y estas son Aleph, Shin y Mem. De estas 3 letras madres
se forma o están asociadas, digámoslo así, con el viento, la Aleph con el viento, la Shin con el fuego y la Mem con el agua. Estos tres elementos, hermanos, son los elementos con los que el Eterno creó todas las cosas. Antes de que el Eterno creara el mundo, estos elementos ya existían. Porque antes de que fuera el primer día creativo, antes de que creara la luz primigenia, vimos que el Ruach estaba sobre las aguas. Quiere decir que el agua ya existía, el Ruach ya existía y la luz ya existía. O sea, el Ruach, la Aleph, la luz primigenia, la Shin, y la Mem, las aguas. Eran elementos que ya existían, porque en ninguno de los días creativos se mencionan estos elementos que fueran creados, ¿verdad? ¿Sí estamos? Porque en el Génesis menciona hágase la luz y la luz hizo. Quiere decir que la luz todavía no existía, porque dice hágase, o solamente que haya sido otro tipo de luz. El Mesías, la luz del Mesías. Se interpreta como la Torah también, la Torah es luz. Pero estos elementos ya existían antes de que el Eterno creara todas las cosas. Ahora, también nosotros somos un modelo finito de la creación. Así como el Eterno usó en manera majestática estos tres elementos para crear las cosas, nosotros también de manera finita, mediante nuestras palabras, construimos, creamos. La Aleph, que representa el Ruach, cuando hablamos, ¿qué sale de nuestra boca? Aire, aliento, nuestro aliento. La Aleph. Shin, el fuego, en término majestático, ¿verdad? Se puede decir que cuando el Eterno habla es como un fuego. En nuestro mundo finito, nosotros cuando hablamos, de nuestra boca, ¿qué sale? Calor. La Shin. La Mem, nuestra saliva. Cuando hablamos también, las glándulas salivales también generan saliva. O sea, de manera finita vemos cómo el Eterno creó las cosas. Aquí vemos el Ruach. Estamos viendo qué es el Ruach. Se puede decir que bajo esta premisa, el Ruach del Eterno es el soplo divino. Tiene muchas interpretaciones. Estamos viendo el primer significado de lo que es el Ruach, el soplo del Eterno. Es como un aliento, así como nosotros. ¿De dónde viene el aire? O sea, ya lo vimos. Según la ciencia, depende del sol, depende de la radiación. Pero también es una manifestación del Eterno, es como un soplo del Eterno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Esto es un poco de lo que ya mencionamos. En Bereshit 2.7, Génesis 2.7, está escrito que el Eterno, que formó el Eterno del Afar Min Hadamah, del polvo de la tierra. Y dice que le dio Nishmat Hayim, o sea, sopló en sus narices Nishmat Hayim. Vayipach significa soplar, es otro término. En el hebreo hay muchos términos para aire también, para viento. Vayipach es un soplo, o sea, le dio un soplo. Nishmat Hayim es aliento de vida, fue lo que le dio al hombre. Y el hombre fue Nefesh Hayah. Nefesh Hayah. O sea que en el hombre está el aliento divino, parte de su Ruach. No está escrito que le dio su Ruach. Aquí tenemos mal entendida el concepto de lo que son el alma. Se enseñan en la Cábala y en los rabinos enseñan que es Nefesh, que es Ruach y que es Neshama. Pero aquí no vemos que el Eterno le haya dado el Ruach, le dio Nishmat, o sea, parte de su soplo, Nishmat Hayim. Y el hombre fue Nefesh Hayah, o sea, un alma viviente. O sea, tenemos parte divino, o sea, parte de su divinidad en nuestro ser.
Y aquí tenemos los conceptos que ya vimos en el Génesis. Neshima, ¿qué es Neshima? Aliento, respiración. Así se dice en hebreo. O sea, si decimos Neshima, es nuestra respiración. ¿Qué respiramos? Parte de su ruaj, parte del viento. Nafaj, el Eterno insufló ese hálito divino, Nafaj, y el hombre fue Nefesh Hayah, un ser viviente. Onkelos tradujo del hebreo al arameo esta palabra, este término, Nefesh Hayah, como Ruach Mamlala. Es un término en arameo para describir al hombre como un ser parlante, o sea, un viento parlante. Así está escrita la versión en arameo. De todos estos conceptos se desprende la idea de que el aliento del Creador no es solo aire, sino es una energía vital. O sea, el Ruach del Eterno es una energía vital, una energía que da vida, que genera la vida. Fue lo que generó la vida, el Ruach. Y ya lo vimos mediante ¿qué? Mediante las palabras. O sea, el Ruach tan solo es una parte de estos desenvolvimientos que tuvo el Eterno. En la Cábala se dice que el Eterno emanó de sí mismo, de manera que son descritos como conteos. 10 sefirot, dice la Cábala, son conteos, son emanaciones del Eterno. El Eterno emanó y su Ruach es parte importante. Fue la manera en que creó las cosas. Dice, fíjense, esto está escrito en Ezequiel 37, 5, 6. Dice así: así ha dicho Adonai el Eterno, a estos huesos, he aquí yo hago entrar Ruach en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros Ruach, y viviréis, y sabréis que yo soy Adonai. ¿Cómo es posible que unos huesos puedan otra vez tener tendones, músculos, carne y que vuelvan a vivir? Mediante el Ruach es posible. O sea, ¿qué vemos en el Ruach? ¿O qué concepto podemos llegar a tener del Ruach para que sea milagrosamente capaz de hacer esto? Interesante. ¿Mande? Qué interesante. Es muy interesante. Es muy interesante. Ahorita en este momento está el Eterno suflando Ruach sobre nosotros. Sí, así es. Estamos teniendo vida. Se dice que Él está en todas partes. O sea, su Ruach es como un soplo, parte que emana del Eterno. Es una emanación el Ruach. O sea, se llega a esa comprensión. Es una emanación del Eterno. Así como nuestro aliento es una emanación de nosotros, o nuestras palabras son emanaciones también de nosotros. Se puede decir que el Ruach es su soplo, es parte de Él, que no lo vemos. La ciencia lo trata de describirlo, pero yo creo que es algo más allá, el viento. Un comentario una vez, sí. Cuando llegamos, estuvimos en el 2018 en Israel y llegamos a un paseo donde, más bien un parque donde está el primer templo, donde Samuel rogaba, donde Ana rogaba por un hijo y nace Samuel, ¿verdad? Y ahí antes hay un mirador. Entonces nos detuvimos y dijo, el Moré dijo, escuchen lo que se oye. Entonces son como unos cañones y se oía como un silbido y soplado. Así se oía. Y dijo, eso es lo que decían los griegos, dice, es como un viento, dunamis dicen ellos, ¿no? Es como un viento, como una dinamita, dice algo, dice ese es el Ruach. Entonces llegamos al lugar y ya nos escuchaba. Interesante. Llegamos al lugar, pues desde ahí, desde donde estábamos en el mirador, se escuchaba muy fuerte. Y cuando llegamos al lugar, en el templo donde estaban las ruinas, ya no se oía nada. Pero empezó a platicar el Moré de la historia de Ana y hubo un derramamiento ahí, como decimos nosotros, del Ruach fuerte. Al menos mi esposo y yo lo sentimos muy poderoso. Así es, excelente.
Y hace un momento hablábamos de las culturas antiguas, la concepción que tenían las culturas antiguas acerca del viento. ¿Qué era el viento? Que provenía de los dioses. O sea, en su idiosincrasia pagana llegaban a esta conclusión de que el viento, de que el aire es algo divino. O sea, no se puede comprender de dónde proviene el viento, aunque se puede explicar científicamente. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos los conceptos que ya vimos. Neshima, ¿qué dijimos que era Neshima? El aliento del ser humano. De aquí viene Neshama. Se dice que Neshama es nuestra parte más elevada, nuestra alma, ¿verdad? Pero aquí vemos que es Neshima, que es respiración. La Neshama del hombre es la respiración, el aliento divino que nos dio el Eterno. Y tiene un valor numérico que es de 405. Luego tenemos la palabra nafak, que es insuflar. Fue lo que hizo el Eterno, insuflar en nuestras narices, en nuestras fosas nasales, su nishmat, parte de su ruach. Y el hombre fue nefesh hayah. Si sumamos el valor de neshima con nafaj, nos da este valor. Es el mismo valor gemátrico que nefesh hayah. Y si se dan cuenta, son los mismos números, 543, 453. Son los mismos números, nada más que en diferente posición. O sea que se pueden permutar. ¿Sí? Podemos aplicar la temurá cabalística. Se sigue viciando, voy a bajarle el volumen. Ok, ¿allá no se vicia? Sí, sí. O sea, ¿qué nos dice esto? Que el alma del ser humano, lo que nos anima, lo que anima a nuestro cuerpo, es divino, ¿verdad? Es un soplo divino, parte del ruach del Eterno. Pero, o sea, por decir, viene siendo conforme la relación que uno tiene con el Eterno, ¿no? Sí, así es. No todos disfrutamos, ¿no?, de ese poder, de esa divinidad, ¿no? No. De que, por ejemplo, yo diría, o sea, se ora por una persona y una persona sana y la otra no sana. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque hay diferencia, ¿no? O sea, no todos estamos Así en el, es. diré yo, ¿verdad? No estamos en el mismo nivel. Es correcto. Ahora, podemos, somos energía, ¿sí? Estamos llenos de energía. Pero esa Bajo esa energía premisa, crece conforme la relación que tenemos con el Señor, ¿no? sí, así es, así es. Con esa energía que habita en nuestro cuerpo, ese aire, es como una interfaz, podemos conectarnos con el Altísimo, con el Ruach del Altísimo. Cuando llegamos a esa conexión, ¿conecta? Experimentamos cosas profundas, lo que se puede denominar como una inspiración. Es lo que se llama el Ruach, ¿verdad? El Ruach nos toca, nos envuelve, es una inspiración. Vamos a ver ya más adelante ese término, pero cuando pasa eso, sentimos lo que el Rab Shaul describe como dones, habilidades sobrehumanas. Por ejemplo, dice el Rab Shaul. El Rab Shaul menciona los dones del Ruach. Según la religión cristiana, los carismas. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu, dice así, para el bien común. A otro, el don de sanidad. A otro, el don de hacer milagros. A otro, el don de profecía. A otro, el discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, la interpretación de lenguas. Eso está escrito en 1 Corintios 12, 7 al 11. ¿Qué quiere decir? Que el Ruach nos permite tener ciertas habilidades, como las que dice ahí, o sea, dones. Entonces también el Ruach se puede interpretar como una serie. Ahí está incorrecto, perdón. ¿En dónde? En Corintios, 1 Corintios 12 no menciona eso. ¿Qué dice? A ver, vamos a leer el versículo.
Joanán el octavo, el Sabat el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Esos eran de los gaditas. ¿Qué versículo es? el 12. Es el 12 y también leí el 13. Es que ahí, el 11 tampoco menciona nada de eso. Ataí el sexto, Eliel el séptimo. A ver, voy a revisar bien el versículo. A lo mejor es 2 de Corintios, a ver, déjame checar. A ver, segunda. A ver si pueden checar segunda. Los dones del Espíritu. Sí, es segunda. 1 Corintios 2. ¿Es 2 de Corintios? Es segunda de Corintios. Ah, ok. ¿Qué dice 2 de Corintios? En 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu. En 1 de Corintios. Ah, ok. Entonces estaba bien el versículo. No, Sí. de la que hablas es la segunda. Porque aquí dice la segunda de Corintios, perdón. Menciona. ¿Segura? Bueno, aquí es que dice. Es el 12, ¿verdad? 12, 7 a 11. Sí. A ver, aquí está la Es que hizo traducción. simplemente para recibir revelaciones tan maravillosas. No, mira, sí está bien. Aquí está la Biblia. Primera de Corintios 1 Corintios 12, 12, 7 al 11, ¿qué dice? Pero a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para provecho. Porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, ¿Qué número es? a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular sí, como disculpa, él yo estaba quiere. leyendo otro. Sí. Primera de Corintios Primera de Corintios 12 del 7 al 11. Sí, es Ok. que yo estaba leyéndolo al revés. Sí. de dos. Ajá. Bueno, entonces, el Ruach es capaz de lograr que nosotros, de manera innata, tengamos dones o habilidades que de manera natural no podríamos tener. Y ahora, si me pudieran ayudar a leer Shmot, Éxodo 31, 3 al 5, ¿qué dice? Éxodo 31, del 3 al 5. Ahí encontramos el caso de Betzalel, ¿verdad? ¿Qué dice? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Ahí está. Entonces, Ruach también, bajo el mismo concepto, se entiende como inspiración. ¿Y qué es una inspiración? Si conocemos nuestro idioma. Tiene el prefijo in. ¿Qué significa in? Dentro. In. Dentro de nuestra alma. Ajá. Es como un viento dentro de nuestra alma. Inspiración. Inspiration. De creación. No, más bien de aire, de aspiración, de aspirar aire. Inspiración. Es el Ruach que aspiramos, que nos permite, ¿verdad?, tener habilidades de forma sobrenatural, ¿verdad? ¿Sí, Richie? ¿Iba a comentar algo? Sí, no, es que me lleva A otro. donde dice Pablo que a ver si me gusta el versículo, donde dice que renovemos nuestra mente diariamente. ¿Y cómo se renueva la mente? Dices, ¿cómo renuevo mi mente? Pues, con el Espíritu, ¿verdad? Leyendo, escuchando la palabra, porque realmente somos otras personas cuando no tenemos la Torah, no leemos la palabra, y cuando empezamos a llenarnos de su ruach, de su palabra, empezamos a renovar nuestra mente.
Entonces Pablo dice que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, porque tenemos un hombre viciado de acuerdo a los deseos engañosos que está en nosotros, y ese hombre viciado solamente se puede domar con el ruaj, leyendo su palabra. Así es, poderoso. Gracias, Richie. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Dice, la palabra inspiración, es lo que estábamos comentando, proviene del latín inspiratio. Esta palabra latina está compuesta por el prefijo in, dentro, y spirare, soplar o respirar. Por lo tanto, inspirar significa soplar dentro. Es como si el Eterno nos susurrara, ¿verdad? Es como un susurro, una inspiración que nos permite saber cosas, no nada más saber cosas, sino también tener la habilidad de hacerlas. Es lo que le sucedía a los profetas, era como un susurro. El profeta podía saber acontecimientos, podía saber cosas que el Eterno le hablaba, le susurraba, tener entendimiento, conocimiento, tener habilidades, sabiduría. Entonces, esa es la inspiración. Es como si el Eterno soplara sobre nosotros, dándonos su inspiración, o sea, como un susurro, ¿verdad? Neuma, en griego, el mismo concepto de ruach lo encontramos con la palabra neuma. ¿Qué es neuma? De ahí viene neumático, por ejemplo. ¿Qué es un neumático? Una llanta que es inflada, ¿verdad? Ahí viene el neumático, de neuma. Es el mismo concepto. Tenemos spirare, spirare es en latín, que significa soplar o respirar. Pero esta palabra, cuando empezaron las primeras traducciones, primero se tradujo al griego. Ya todos sabemos la famosa traducción de los 70, la Septuaginta. Pero el problema surgió cuando se empezaron a hacer traducciones al latín y posteriormente a otros idiomas. Aquí sucedió cuando quien escribió la Vulgata, ¿quién es? Jerónimo y Cicerón. Cuando escribieron la Vulgata, la versión latina, sustituyeron spirare, soplar o respirar, con la palabra spiritus, que no es lo mismo. Aunque las palabras son parecidas, spiritus viene siendo el resultado de la respiración, lo que emana de nuestra respiración, que se empezó a asociar con términos espirituales, de entes, de espíritu, lo que conocemos como un espíritu, ¿verdad? Decían los romanos, que eran paganos, que tenían muchos ídolos, que lo que salía de nuestra boca era nuestro espíritu, un ser espiritual del aire. Y tradujeron la palabra ruach, o más bien neuma o spirare, por espíritu. Y en todas las traducciones al español vemos esta palabra, espíritu, que no tiene la misma connotación hebrea original de ruach. Son términos totalmente distintos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿No? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, el Tanaj ofrece muchos conceptos. Se habla de muchos rujot. ¿Qué son rujot? Y lo voy a poner. Rujot es el plural de ruach. Y ya vemos qué significa ruach, es viento. Aunque tiene muchas excepciones, como ya hemos estado viendo. Y hay que tirar ese, ponerlo no se ve nada. Sí, ya no tiene tinta. Sí, rujot es el plural de ruach. En el Tanaj hay muchos rujot. ¿Qué significan? Está escrito en Isaías 11:2. Se hablan de estos rujot, pero como cualidades que debe de poseer el Mesías. Entonces también la palabra ruach se puede definir como cualidad. El ruach es una cualidad, lo que se conoce como un espíritu en nuestro idioma. Tengo el espíritu de emprendedor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo la cualidad, ¿no?, de ser emprendedor, por decir un ejemplo. ¿Qué dice Isaías? Y reposará sobre él Ruach Adonai.
Ruach Jochma, atributo de sabiduría. Ubina y entendimiento. Ruach Etzá, atributo de consejo. Ugeburá y poder. Ruach Dat, atributo de conocimiento. Begirat Adonai y temor de Adonai. Aquí le puse atributo, aunque también se puede decir espíritu, pero en el entendido de que no se trata de un ser, sino de una cualidad, de un atributo que debía poseer el Mesías. Todas estas cualidades debería poseerlas el Mesías. Y Yeshua sí tuvo estas cualidades. Ya lo sabemos de sobra. Entonces, ya, si se dan cuenta, son atributos. ¿Sí? Los Rujot son atributos. Y no pueden ser entendidos como espíritus, como entes, como seres sobrenaturales. Entonces, bajo esa premisa, el Ruach del Eterno no puede ser entendido como un ser independiente. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Hasta aquí preguntas, dudas, comentarios? Sí. Aunque el concepto de Ruach es recurrente en el Tanaj, fíjense, esto está interesante. Aunque es recurrente, el epíteto Kodesh no aparece en todo el Tanaj hebreo. No aparece. Me quedo ruido. Lo que sí encontramos en el Tanaj son términos como Ruach Kodsho o Ruach Kodsheha, que aquí son constructos de la palabra Kodesh. Ya todos sabemos qué significa Kodesh, ¿verdad? Santo, apartado. Pero en el Tanaj no aparece la palabra Ruach HaKodesh. No aparece Ruach HaKodesh. Por ejemplo, Ruach Kodsho significaría Ruach, su santo Ruach, su santo espíritu, por ejemplo. Ruach Kodsheha, tu santo Ruach, pero no aparece Kodesh. ¿Por qué en el Brit Hadashah de manera recurrente sí encontramos este concepto? Bueno, ahí les va. Lo que pasa es que se entiende, se infiere de que el Ruach del Eterno es santo. Sería como un pleonasmo decir, ¿verdad? Ruach santo, porque se infiere de que el Ruach del Eterno ya es santo. Pero este término Kodesh sí se emplea, por ejemplo, para el Mishkan, sí se emplea respecto a una persona que debe de ser apartada, pero no para el Ruach. ¿De dónde nace entonces la creencia de que el Ruach es santo? Bueno, nace posteriormente en el rabinismo. Es un concepto rabínico, cabalista, posterior al Tanaj. En la época de Yeshua ya eran populares estas escuelas rabínicas. Por eso vemos aquí en el contexto de la época del Segundo Templo lo popular que eran estas escuelas, la influencia que tenían estas escuelas. Bueno, y entonces, por eso es de que en el Brit Hadashah se popularizó el término Ruach HaKodesh entre los creyentes en el Mesías. Pero vemos aquí la influencia de las escuelas rabínicas. Y aquí tenemos el concepto descrito en Yohanan 14:26, que también Menahem, el Consolador, es comparado al Ruach HaKodesh. Dice así: pero Menahem, el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es el mismo término, el mismo concepto, una inspiración. Atributo, ¿no? Un atributo, ¿verdad? De que los creyentes contarán siempre con ese Ruach, con ese Ruach del Mesías, ¿verdad? Menahem, el Consolador. Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia.
Bienvenido a Exégesis de las Parashot.